Ok, Ya, Carlos. ok. Los de aquí ya estamos, ¿verdad, chicos? Bueno, empecemos pues, rápidamente. Bueno, es un repaso lo que vamos a tratar de hacer, pero es un repaso rápido. Eso significa que B1, B2 y B3 nos lo vamos a ver en 5 semanas. 5 o 6 semanas aproximadamente. Cada grado nos lo vamos a llevar cada 2 semanas. ¿Sí? Entonces, así rapidito. ¿Me escuchan bien en casa? ¿Sí? Ok, nítido. Entonces, les decía que vamos a hacer un repaso así express para que pues podamos, lo que ya hicimos en el examen de ahorita, lo podamos resolver con mejor propiedad dentro de unas cuantas semanas. ¿Ok? Vamos a empezar entonces, así, rapidito. El tema es nomenclatura química. Y así recordando lo que ustedes ya vieron, como les decía, en todos sus básicos, en todos los primeros 3 años de estudio de secundaria. ¿Qué es la nomenclatura? En palabras sencillas, solo permítame, vamos a grabar la sesión. Oh, no tengo la opción. Ahí estamos, en la nube. Recording in progress. Bueno, entonces, nomenclatura química. ¿Qué es la nomenclatura química? Es la rama de la química que se encarga de formular y nombrar compuestos químicos. ¿Formular qué significa? Formular significa que voy a tomar 2 o más elementos químicos y según sus propiedades los voy a unir para formar una nueva sustancia con nuevas propiedades diferentes a las propiedades que tenían los elementos que le dieron origen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la formulación? Unión de 2 o más elementos o átomos diferentes que van a dar lugar a una nueva materia, un nuevo tipo de materia con diferentes propiedades. Ahora bien, eso es formular. Nombrar es darle nombre a eso, ¿verdad? Es darle el nombre que corresponde según las reglas establecidas. Ahora bien, para poderle dar el nombre, lo primero que yo debo conocer es de dónde viene el nombre de los diferentes elementos, de los diferentes átomos. ¿Cuántos átomos se conocen en la actualidad? 103. 118. ¿En casa? No los oigo. Ninguno. Ok. ¿Cuántos elementos existen en la actualidad? 120, 121 dice la teoría. ¿Por qué? En la tabla periódica usted tiene 118 colocados, los cuales ya todos tienen nombre, número atómico y algunas propiedades tienen los últimos. La gran mayoría sí las tienen, porque ya fueron estudiados. Ahora, los demás, que son alrededor de 3 más, todavía están en proceso. Eso significa que la tabla periódica tiende a expandirse. Va a tender a expandirse. Ahora, el nombre que reciben los átomos, pues viene de diferentes orígenes. Por ejemplo, se habla de que algunos tienen nombres en griego y que los trasladaron al latín. Entonces, la gran mayoría son en latín, en alemán, en español, algunos en inglés, por raíces. También están por nombres de científicos. ¿Qué más? Continentes, lugares, planetas. ¿Sí? Ejemplos, por ejemplo, digamos ustedes, planetas, uranio, de Urano, ¿sí? Krypton, pero esta es por mitología. Es por mitología. En latín, por ejemplo, nosotros utilizamos muy a menudo el azufre, pero no lo nombramos como azufre, sino lo nombramos como sulfuro, porque viene del latín. El sodio, por ejemplo, lo latinizaron, pero su raíz es alemana, ¿verdad? Y aunque más alemana, es más egipcia, porque por ejemplo viene de natrium,
y viene del natrón, que era una sustancia que los egipcios utilizaban para momificar, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes formas de dónde viene. Otras, y es la más actual, es la por código. Por ejemplo, cada uno de los números, por ejemplo, un átomo que vaya a ocupar la posición 121, en la actualidad se utiliza, hay un nombre para cada uno de los números. Por ejemplo, en el caso del 1, es un di 1, ¿verdad? Por los números, y solo se le agrega la terminación según el idioma. Si es español, si es en español, se le agrega la terminación io, y si es en inglés, y eso usted lo ha visto, por ejemplo, cuando utiliza tablas en inglés, utiliza la terminación ium. Entonces, cuando usted nombra, este sería un diun, ¿qué sería? Un diunio en español, o un diunium en inglés. Y ese sería el elemento 121. Y así sucesivamente. Eso es cuando tienen nombres provisionales, por ejemplo. Ya posterior a ello, ya se le asignan nombres definitivos, ya cuando la Academia de Química ya define por qué razón le va a dar un nombre. Por ejemplo, Einsteinio. Einstein, ¿sí? Novelio. El Nobel, el premio Nobel y por Alfred Nobel, por ejemplo. ¿Sí? Europio. Por Europa, igual que Americio, ¿verdad? Porque se encontró en América. Francio, y entonces esas razones vienen para poderles dar el nombre. Eso es parte de la nomenclatura, saber de dónde vienen los nombres. Ahora bien, cuando yo me meto un poco más a lo que es la nomenclatura química específica, entonces voy a borrar aquí una forma más práctica de borrar. Imagínate. Bueno, otra forma específica. Si entramos de una vez a lo que es la nomenclatura química, solo no me deja tamaños esta cosa. Vamos a ver así. Mira, sí. Ahí estamos. Ahora, si voy a la nomenclatura ya específica, química, ya compuestos, no sobre elementos, recordemos que la nomenclatura se va a dividir en dos. Tengo la inorgánica y la nomenclatura orgánica. Diferencia entre las dos. Diferencia porque existe dos tipos de nomenclatura. Consejo sano para los que tienen un poquito de sueño. No se acomoden muy bien porque les va a dar más sueño todavía. Así que sí, perfecto. Ok, diferencia entre las dos. Esa es la gran diferencia. El carbono, el elemento carbono, es la gran diferencia entre que existan dos tipos de nomenclatura, al igual que dos tipos de química, por ejemplo, iniciales, cuando la química se segmenta en ramas. Existen dos tipos, y es en función del carbono. Generalmente se dice que todo aquel compuesto que como componente principal tenga el carbono, va a ser parte de la química orgánica, aunque el carbono también está presente en algunos momentos en la química inorgánica. Pero generalmente se dice que va a ser parte de la química orgánica si va a formar cadenas carbonadas. ¿Qué significa una cadena carbonada? Significa que vamos a tener como base carbono unido con carbono y así sucesivamente, y luego se van a ir agregando un montón de elementos más y ahí tenemos una cadena carbonada. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de nomenclatura química orgánica, que eso es todo nuestro segundo semestre. En este caso, aquí voy a tener carbono, ¿sí? Pero voy a tener cualquiera de todos los demás elementos. En cambio, la química orgánica tiene carbono, generalmente hidrógeno, nitrógeno, ¿verdad? Oxígeno, que serían como que la base que va a fundamentar todo lo demás orgánico. Y de ahí viene el famoso chon. Se los enseñaron en biología de básicos, ¿verdad? ¿Sí? El famoso chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Que
que es la base para formar carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, ¿sí? Mientras que la química orgánica, algunos compuestos tienen carbono, pero tienen todos los demás elementos, ¿sí? Básicamente, oxígeno, hidrógeno, que son los que van a dar lugar a la gran mayoría. Y esto es muy poco. Por ejemplo, de la química orgánica vamos a mencionar, por ejemplo, el CO, el CO2, que serían como que el H3CO4, por ejemplo, pero va a ser menos. Y si se dan cuenta, solo hay presencia de un átomo de carbono o dos átomos de carbono. Pero a diferencia de la química orgánica, tenemos una gran cantidad de cadenas de carbono. Esa es la gran diferencia entre los dos tipos de nomenclatura. No me dejó. Ahí está. Ahora bien, entremos en materia. Química, perdón, sería nomenclatura química inorgánica. Ahí nos vamos a ir. ¿Sí? Solo en la nomenclatura química inorgánica. Cuando hablamos de la nomenclatura química inorgánica, entonces significa que vamos a hablar de todos los compuestos formados que de preferencia no tengan carbono, sino que tengan todos los demás elementos. Esta nomenclatura inicialmente clasifica sus compuestos de la siguiente manera. La primera forma, aquí, por la cantidad de átomos diferentes. Por la cantidad de átomos diferentes. Tengo binarios. ¿Quiénes son los binarios? Los que están formados por dos elementos diferentes, dos átomos diferentes. Ternarios. Tres átomos diferentes. ¿Sí? Cuaternarios. Cuatro átomos diferentes. ¿Sí? Y aparte de los cuaternarios, hay una pequeña rama, no tan reciente, pero sí es lo más reciente de todo esto, que se llaman los complejos, que son compuestos formados que tienen unas formas meras específicas, tridimensionalmente hablando, tienen más de dos geometrías diferentes, y entonces eso los hace ser complejos. Nosotros no los estudiamos, esto ya lo estudian los ingenieros químicos, químicos puros, nada más, ¿verdad? Ellos son los que más se dedican a esto. ¿Ok? Va. Ejemplos de binarios. Ejemplos de binarios. Dióxido de carbono, CO2. ¿Quién ha tomado óxido de hidrógeno? Nadie. H2O. ¿Quién ha consumido cloruro de sodio? Sal. ¿Está? ¿Sí? Binarios. Ternarios. ¿Quién ha utilizado hidróxido de sodio? Es la base para poder producir jabón. NaOH, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién ha consumido ácido ortofosfórico? La base de la Coca-Cola. ¿Sí? Ternarios. ¿Sí? ¿Quién ha consumido carbonato ácido de sodio? Despiértalo, por favor. ¿Quién ha consumido carbonato ácido de sodio? Es un cuaternario. Cuando le duele la panza. Los patojos que aún, a pesar de que le digan que es malo, lo hacen y se van aún de cuarto para quinto y al día siguiente les duele la cabeza, no aguantan el estómago y un montón de cosas así, consumen eso. Es bicarbonato, ¿no?
Bicarbonato de sodio, la base para salandro, sal de uvas, Alka-Seltzer, ¿qué otra cosa? ¿Sí? Si lo han consumido alguna vez, están consumiendo eso. Entonces ahí tenemos cuaternarios, ejemplos de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Hasta ahí quedamos el día de hoy. Muy bien, solo permítame, voy a pasar la asistencia y con eso me voy.